quien resulte responsable. Muchas gracias por continuar con nosotros en Quien Resulte Responsable. Le platico que Zoe Alejandro Robledo Aburto es un político mexicano. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en el ITAM, fue Premio Nacional de Periodismo 2008 en categoría de artículo de fondo por la cobertura y análisis que realizó para el periódico Reforma sobre la elección presidencial de Estados Unidos. Fue diputado local del Congreso de Chiapas, presidente del Congreso de su estado entre 2011 a 2012. En 2011 recibió el Premio México de Periodismo en la categoría de editorial de televisión por su sección de comentarios para el Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía. Es hijo del exgobernador de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, pero tiene una carrera política propia, actualmente senador de la República por el estado de Chiapas. Senador, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. El gusto es mío y bueno, aunque el tema evidentemente es este asunto de la propuesta de una iniciativa de ley de 3 de 3, la rendición de cuentas, poner controles a los políticos, el fuero, no puedo dejar de preguntarle, senador, si me permite su balance sobre la visita del Papa al estado de Chiapas. Bueno. ¿Sí me escucha? Sí, ahí está ya. Bueno, mira, ¿cuál es mi balance de la visita del Papa? Primero, que habla de una normalidad en las relaciones con otro estado, en este caso el Estado Vaticano, pero habla pues de un sector de la población con una devoción a la Iglesia Católica y a todos sus representantes. Creo que habla también de una posición distinta a los otros dos pontífices que habían visitado nuestro país, con un discurso, pues quizá algunos dicen no tan fuerte, pero yo creo que es más fuerte de lo que llegó a hablar alguna vez Juan Pablo II en tierra mexicana, y por lo menos quizá no todos los problemas de nuestro país, pero varios de ellos siquiera los enunció, empezando por el de la corrupción. Ahora creo que también hay varias cuestiones que habría que cuestionarnos. Por ejemplo, si toda esta totalización de la cobertura de los medios de comunicación es la correcta en un estado laico que además pues tiene diversidad religiosa y tiene también una libertad de culto que la amparan las instituciones. Creo que las dudas y los cuestionamientos deben de ir sobre todo a quienes organizaron la visita por parte del gobierno federal, y si no fue excesivo en algunos sentidos, tanto el despliegue de la cobertura como el despliegue de recursos, en los que durante varios días solo se habló de eso, lo cual está muy bien para quienes entendemos al Papa Francisco pues como un líder religioso, y no solo eso, sino también como un líder de opinión, porque sin duda lo que dice, a final de cuentas, genera criterios en muchísima gente. Yo así lo veo, y más bien a quien le levanta cuestionamientos es no solamente a la cúpula de la Iglesia Católica, sino también a la propia clase política mexicana. Más bien creo que después de toda la efervescencia debe de venir, como seguramente él mismo lo recomendaría, un periodo de reflexión sobre lo que dijo, y no solamente quedarnos con las imágenes del Papa con un sombrero de charro en la cabeza. Me parece muy acertado y muy puntual y equilibrado su punto de vista. Ahora sí, senador, entramos en materia. Usted ha propuesto desde el año pasado esto que suena muy fuerte y muy necesario: fuera el fuero. Así es. Pues mira, desde las discusiones de las reformas en materia de transparencia, de anticorrupción, y a partir de la crisis de credibilidad de toda la clase política, de los partidos, de los legisladores, de los gobernantes, creo que era justo hacer una reflexión y un análisis autocrítico muy serio, riguroso y honesto, a partir de qué pasó, en qué momento entramos en esta crisis de representación política. Y creo que una de las respuestas las tenemos ahí en la calle, con lo que dice la gente, con lo que piensa. Hoy ser político en México es sinónimo de privilegios, es sinónimo de enriquecimiento, es sinónimo de impunidad, es sinónimo de prepotencia, es sinónimo de desigualdad a final de cuentas. Y una de las desigualdades más arraigadas es justamente
tener un trato diferenciado por parte de la ley. Hoy, tener fuero le permite a un político mexicano, a un legislador, a un presidente municipal, a un gobernador o al presidente de la República, tener impunidad amparada por la ley. Hay que recordar que el tema del fuero surgió en nuestro país como un principio justamente para la división de poderes. Los legisladores tenían fuero para que sus opiniones no fueran censuradas, los jueces tenían fuero para que sus decisiones y sentencias no fueran no fueran a la cárcel. Sí. Hoy los políticos mexicanos buscan el fuero para evitar la prisión. Así lo acusó Carlos Navarrete a Marcelo Ebrard, ¿no? Pues sí, por ejemplo. Y como ese tenemos muchísimos ejemplos más de políticos que están en activo y que están en sus posiciones, no porque tengan una agenda legislativa que quieran avanzar o porque tengan una posición política de representación efectiva, sino porque están ahí en la lógica de que les presenta la oportunidad de burlar la ley, de dar tiempo a que los delitos prescriban, en fin. Entonces, si es algo tan negativo, si es algo que en las propias encuestas y otros sondeos de opinión aparece como algo que le molesta a la ciudadanía, pues deshagámonos de él, deshagámonos del fuero, pongámosle un fin para que entonces la clase política estén en las mismas condiciones a la hora de responder ante la ley. Creo que eso es algo que nos debe de servir, ya si se quiere no por vocación democrática, por instinto de supervivencia, para empezar a mandarle señales a la sociedad respecto a si los estamos escuchando o no, y decirles que estamos conscientes de la crisis en la que estamos. Entonces creo que es algo que debería de estarse discutiendo, pero que desafortunadamente todo el mundo puede decir en discursos, pero nadie está dispuesto a resolver con acciones específicas. Ese es el asunto. Me parece que la clase política se encuentra en su nivel más bajo de credibilidad, y si bien es cierto, es una propuesta justa, necesaria para dignificar el trabajo político de la cosa pública, ya de entrada reformar el 108, el 111 constitucional, es como cuando pedimos que los partidos políticos, por ejemplo, revisen el tema del financiamiento público, demasiado dinero para una democracia imperfecta, pero son los mismos partidos políticos los que avalan esto y no están, creo, desde acá, muy dispuestos al harakiri. Entonces, haría falta un llamado a la conciencia para que la clase política reconociera la necesidad de dignificar el trabajo que realizan por auténtica vocación y no para una asunto de protección e impunidad, pero son ellos mismos, senador, son ustedes mismos los que hacen las leyes, y muchas veces, aunque se quiera impulsarlo, grupos de poder de facto dicen, no, espérame tantito, no le movamos, así estamos bien. Mira, yo creo que tienes toda la razón y en ese sentido los planteamientos que hemos hecho, sabemos cuál va a ser la respuesta que tiene dentro de los partidos políticos, pero también creemos que debe de haber una respuesta mucho más contundente, mucho más fuerte por parte no solamente de la sociedad, también de los medios de comunicación, de los empresarios, de todo el mundo, para decir los costos de ir en contra de una propuesta como fuera el fuero son tan altos que me conviene en mis cálculos políticos apoyar esta iniciativa. Sin embargo, también vemos que no existen esas presiones y estamos en una suerte de comodidad en la desconfianza, de comodidad en la falta de credibilidad. Y eso me parece muy grave. Yo no quiero convertirme en un político cínico que está de acuerdo en tener, en saber que en la calle es señalado porque tiene privilegios, tiene impunidad, o puede ser incluso señalado por que se crea que se está enriqueciendo, pero que eso es mejor intocable a no mover nada, sí, y no molestar o no ser incómodo a quienes desde el legislativo, fíjate qué contradicción, buscan la permanencia del statu quo. Un legislador debería de ser reformador por naturaleza, debería de ser transformador por naturaleza, sí, estar en desacuerdo permanente con el estado de cosas. Sin embargo, aquí lo que tenemos son grandes guardianes de las cosas como están, porque quizás son grandes beneficiarios de las cosas como están. Le han llamado el gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. Así es. Ahora, esta propuesta va por categorías, o sea,
¿El presidente que lo conserve por su investidura o también fuera los gobernadores, diputados locales, el procurador general de la República, sería por escalas, por etapas, todos de un jalón? ¿Cómo la ve, senador? No, en la iniciativa que yo presenté, que es de reforma, como ya lo mencionaste hace rato, al 108, al 111, pero también al 61, al 112, pasa por establecer como un servidor público sujeto de responsabilidad al presidente de la República. Pasa también por señalar en qué casos de delitos relacionados con hechos de corrupción se pueden determinar medidas cautelares suficientes para garantizar el resarcimiento de los daños y prejuicios a la hacienda o a los entes públicos. Incluso, bueno, junto con la ley de 3 de 3 se está estableciendo la prioridad de restablecer y de pagar los daños que se le hayan hecho a la nación, es decir, regresar el dinero, porque muchas veces, bueno, no muchas veces, pocas veces cuando hemos visto a algún funcionario público que acaba en la cárcel, jamás vemos que repare el daño que ocasionó. Como Humberto Moreira, por ejemplo. Por ejemplo, una cosa es que pague él sus penas ante la justicia y otra cosa es que pudiera restaurar el daño que causó. Es correcto. Entonces va de la mano, fuera el fuero, con esta iniciativa que lo vimos en las pasadas elecciones de 3 de 3, buscar transparencia, rendición de cuentas desde antes incluso, con la declaración patrimonial, con la declaración fiscal, su estatus, es que no haya conflicto de interés como lamentablemente vemos, ¿no? Así es. Mira, yo creo que el planteamiento que hicimos desde hace ya más de un año, en diciembre del 2014, era a partir de lo mismo que te comentaba, escuchar la voz de la calle que dice que se vayan todos como una respuesta y como una solución a la crisis política, pero tener una solución y una respuesta a ese planteamiento. Yo soy político, yo creo que la política puede tener una dinámica creadora y que resuelve, y que los políticos somos los que estamos mal, no la política como actividad. Y en ese sentido, la respuesta era a partir de una acción de verdad inesperada en términos de quitarnos esos privilegios. Si el fuero es un privilegio de impunidad, las reservas de las declaraciones patrimoniales es un privilegio del secreto. Es decir, mantener una lógica de vivir en las sombras para que nadie sepa qué tengo, qué intereses puedo llegar a privilegiar sobre el interés público. Y una cosa tan básica, pues si pago impuestos o no. Claro. Entonces, en ese sentido, durante un año estuvimos procurando que esto fuera una acción voluntaria, una acción de vocación democrática a partir de lo que veíamos. Y pasaron cosas muy particulares. Yo decía en la presentación de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, si se puede hablar de un fracaso rotundo del 3 de 3. Y sí, no fue un fracaso, porque por un lado, puedo yo hablar del fracaso aquí en mi casa, en el Senado de la República, donde solamente 16 legisladores han hecho públicas, han hecho su 3 de 3. Sí. Pero también veo que de los 9 candidatos a gobernador que ganaron la elección del año pasado, todos hicieron el 3 de 3. Ahora, ahí lo que nos revela es qué es lo que motiva a un político mexicano a actuar con transparencia. ¿Es la vocación democrática? Pues no, es que sea una cosa que le convenga. Y en elecciones siempre un político va a hacer lo que le convenga, y en este caso creyeron que el 3 de 3 les convenía y lo hicieron. Yo lo celebro, porque al final de cuentas terminaron haciendo entraron al protocolo de 3 de 3. Sí. Pero si no podemos tener siempre elecciones, o no tenemos políticos con vocación plena hacia la transparencia, pues entonces hagámoslo ley, hagámoslo una obligación. Claro. Y es lo que están planteando estos ciudadanos. Que no sea ni moda, que no sea opcional, que no sea como un argumento de venta política en tiempos electorales, sino que quede ya como una responsabilidad y corresponsabilidad. Yo reitero, ojalá, senador, que haya eco, que no digan, como suele suceder, pues que se haga la voluntad, pero los bueyes de mi compadre, ¿no? A mí así que no me toquen mis canonjías. En la política mexicana, ¿no? Sí. Señalar, apuntar todos los errores, pero siempre en las praderas de otros. Yo verdaderamente le deseo éxito en esta cruzada, que cuaje, que madure, que convenza, que cambiemos el paradigma del político mexicano oscuro, corrupto,
sinónimo de impunidad, por un servidor público que tiene una vocación de servir y que la cosa pública sea verdaderamente pública para bien de quienes manejan nuestros destinos. ¿Algo que quiera agregar, senador? Bueno, pues que invitarlos a todos los que nos escuchan a entrar a ley3de3.mx. Ahí se pueden conseguir, se pueden imprimir los formatos. Se tiene que hacer a mano, es una cosa que nos apareció un poco a la antigüita, pero sí. Bueno, así está la ley. Y yo creo que es mucho más la indignación, la molestia de los ciudadanos, que hoy la pueden traducir en algo más que un grito de protesta, o algo más que un tuit, algo más que una publicación en Facebook. Lo pueden convertir en una ley. Entonces, que si están cansados de la corrupción en nuestro país, hoy hay un mecanismo para convertir ese cansancio en algo positivo y después en una ley. La primera ley ciudadana que puede y está en condiciones de convertirse en la nueva, en el nuevo reglamento de cómo se hace política en México. Ojalá que así sea. Le agradezco mucho su tiempo, sus conceptos y también le deseamos el mayor de los éxitos en esta cruzada y en esta iniciativa de Fuera el Fuero y la Ley 3 de 3. Gracias, senador. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. El senador Zoe Alejandro Robledo Aburto del PRD, con esta propuesta ciudadana, quitar el fuero. ¿Quién tiene fuero? Senadores y diputados del Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretarios de despacho, el procurador o procuradora general de la República, los gobernadores de los estados, los diputados locales y el presidente de la República Mexicana. ¿El fuero qué es? Es una característica que evita que puedan ser procesados jurídicamente por la comisión de un delito durante su periodo en el cargo, como una garantía de gobernabilidad. Vamos a ver si esto logra erradicarse y que sepan que, como cualquier ciudadano, quien comete un error o un delito no es intocable por el hecho de ser presidente, diputado o senador. Y esta ley de responsabilidades administrativas, la ley 3 de 3, contempla la declaración patrimonial. ¿Qué tengo? ¿Qué bienes muebles, inmuebles, inversiones, cuentas de banco? Mi declaración anual, como cualquier ciudadano que paga impuestos, y luego la carta donde marca conflicto de interés. Le pongo un ejemplo. Si hay un diputado que quiere ser gobernador, pero en el estado donde vive su familia tiene gasolineras, pues no puede negociar contratos con Pemex o pertenecer a la Comisión de Energía. O sea, que no choque el interés, que no se beneficie del puesto para algo que ya sabemos que es algo suyo. ¿Se puede hacer? Bueno, se puede hacer, claro que sí. Y toda la sociedad puede firmar de igual manera, volverse promotor de esta iniciativa. Visiten, por favor, ahí va a aparecer www.ley3de3.mx. Se descargan los formatos para reunir las firmas y ahí viene la información de dónde entregar las firmas. Transparencia Mexicana lo está apoyando. Personalidades de la Suprema Corte de Justicia, figuras del CIDE, del IMCO, la Academia Mexicana de Protección de Datos Personales, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Causa en Común, amigos de Quien Resulta Responsable están participando. Luego nos preguntamos, ¿y qué vamos a hacer, no? ¿Cómo podemos cambiar el país? Esta es una muy buena forma. Hay que hacerlo. A nombre de Federico Mayorga, director general de este espacio, muchas gracias como siempre por vernos y participar en Quien Resulta Responsable. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima. Con una inversión superior a los 258 millones de pesos, se construyen más aulas, laboratorios, centros de cómputo y auditorios. Por una humanidad culta, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Espacios dignos para todos. Universidad socialmente responsable. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.